Generando Oportunidades, como ustedes saben, es una sesión que tenemos aquí cada 2 semanas y donde tratamos de hacer público, mostrar algunas experiencias que terminan siendo exitosas de sobre todo mujeres en distintas zonas del país que no solo en base al empuje, a la creatividad y a la voluntad salen adelante, sino que tienen una gran vocación por organizarse, constituir algunos niveles de participación mayor, hablar, intercambiar, intermediar ante las autoridades y buscar un mejor escenario para desarrollar sus propias habilidades. Y a día de hoy está Aida García Naranjo, que ustedes saben perfectamente, ha sido ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ha venido esta mañana para conversar con ella sobre justamente el vínculo de la política con estos temas. Es decir, si la política entiende, se interesa, quiere establecer alguna relación con un grupo de mujeres o con, digamos, un país con igualdad de oportunidades a través de una perspectiva que así plantee o así debe plantear en sus planes de gobierno. Aida, bueno, lo conozco como Moche, entonces Aida García Naranjo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarla, muy buenos días. Muy buenos gracias días. por haber venido esta mañana. Gracias, muy buenos días, muchísimas gracias. Si tendríamos que hacer algún nivel de evaluación general primero, para después entrar a los detalles, Claro decís que los partidos políticos, tú has revisado los planes de gobierno, tienen esta perspectiva de género o esta perspectiva de plantear un escenario de igualdad de oportunidades para hombres o mujeres. ¿Qué dirías en general? En general, para manejarnos en un marco global como te interesa, en primer lugar tenemos que saludar por primera vez en la historia de una competencia electoral que 17 partidos políticos han hecho propuestas de género y de apoyo a la promoción de la mujer. Esto no tiene precedentes en lo que ha sido el debate programático o la formulación programática más bien, porque el debate programático Digamos, está fuera de la agenda, sí, sí. Lamentablemente, a pesar de que solamente tenemos 3 semanas para el voto. Pero ese es un hecho positivo, es un hecho positivo de que se haya plasmado positivamente y de manera explícita una propuesta en favor de las mujeres y en favor de la equidad o la igualdad de género. Eso hay que resaltarlo. Y un segundo elemento a resaltar es que la cuota de género ha superado largamente el 30%. Los informes que nos ofrece tanto el jurado como Transparencia hasta el momento son una participación de 39% de mujeres en las listas que candidatean en todo el país, siendo un número mayor el de las mujeres de provincias y siendo un número menor el de las mujeres de Lima. Estamos ante un récord de presencia masiva femenina. Es indudable que esta se va a reducir y los números finales no están aún por el retiro de Acuña, por el retiro de la lista de Guzmán, en donde había un número importante de mujeres. Y porque aún no están cerradas de manera definitiva todas las listas de provincias y alguna de las de Lima, ¿no? Eso no nos permite tener el dato final. Pero el dato global ya supera lo que sería el piso del 30%, y esto es importante. Seguimos con los problemas más estructurales, es decir, si bien es cierto, se cumple con la cuota de género, se incrementa la cuota de género, se han presentado planes de gobierno, la ubicación de las mujeres sigue estando relegada. No todas están ubicadas en el tercio superior o en la media superior. De las personas, digamos, de las organizaciones políticas, son muy pocas las que las ponen. Mientras que, por ejemplo, Solidaridad Nacional UPP habla en sus planes de gobierno sobre la igualdad de la participación política en las mismas condiciones, dentro del tercio superior se pone una sola mujer. El Frente Amplio, de Verónica Mendoza, tiene 15 mujeres en las listas de Lima, por hablar. Y tiene 6, o sea, el 50% en el tercio superior y 50% en la mitad superior. Mira, esto hace que... Ahí ha habido una clara voluntad y vocación de hacerlo de esa manera. No es una casualidad que cuando veamos Exacto. un debate, por ejemplo, de solidaridad, no encontramos mujeres en el debate, y cuando veamos un debate, digamos, en el Frente Amplio, estaremos viendo un conjunto de candidatas, Marisa Glave, Marisabel Sedano, Indira Wilca, por nombrar algunas de las que, digamos, acá en Lima están teniendo mayor visibilidad. 36 es muy importante, sí, digamos, por supuesto, es casi una paridad, ¿no es cierto? Por supuesto es que muy sí. cerca. Entonces, si bien es cierto, ningún partido ha cumplido la paridad para hablar de los déficits, menos aún la alternancia de género, que si bien es cierto no son normas aprobadas,
no está impedido de que cada organización, fortaleciendo, No, digamos, la democracia interna, lo pueda hacer voluntariamente. Nosotros Podemos decir además que, por ejemplo, hay unos que han considerado solamente el piso, es decir, yo pongo solamente lo que la ley me exige y pongo 31%, y las pongo además relegadas. Es un tema que está presente en las 17 listas, o en 16, hay una fuerza política que, lamento decirlo, es la Elección Popular, no presenta política pública de género, ¿no? ¿A quién le llamas no tener nada? O sea, digamos que no Que tiene un en su capítulo plan de expreso gobierno dentro no del tiene un plan. capítulo expreso. Los Es otros decir, sí tienen. hay como 17 sí tienen un capítulo expreso de planes de gobierno en favor de la igualdad de género o de la promoción de la mujer. Ajá. Cada uno con enfoques diferentes, por supuesto, ¿no? El tema más recurrente es el tema de la violencia de género. Es decir, ninguno ha dejado de incluir los elementos que tienen el tema de la violencia de género. No todos tipifican el feminicidio, pese a que ya, digamos, es una normatividad y es un reconocimiento mucho más en un país que tiene, pues, el tercer lugar de posición en América Latina en relación al feminicidio, ¿no? Entonces, se habla de la violencia de género, se habla del Centro de Emergencia Mujer, es un salto cualitativo porque se reconoce un espacio en donde antiguamente ni siquiera se le conocía. Eso está presente en la mayoría de los espacios, ¿no? Tienes diferentes matices en cómo se aborda. Unos muy adecuadamente, por ejemplo el de Peruanos por el Cambio, el de partido que representa en esos momentos PPK, sí se rige por las políticas públicas que hoy día tiene el Perú para actualizar el Plan Nacional de Violencia de Género, ¿no? Otros efectivamente plantean acciones, no se ubican dentro de una política estatal marco que le dé continuidad a lo que se venía haciendo, pero se plantean, digamos, una lógica más intuitiva de prevenir las cosas, pero sí con un marco mayor. De prevención o de campañas, pero no en el marco integral de una política pública general, que son muy pocos, y en este caso sí PPK, digamos, como organización política, sí lo que la tiene en perspectiva de política pública. De política pública como plan integral. Es decir, el tema de empleo es uno de los grandes ausentes en los planes de trabajo. ¿Y por qué es importante en este programa? Porque este programa es un programa de generación de oportunidades de empleo para las mujeres. Porque nosotros no podemos ignorar que la violencia de género depende de la falta de autonomía económica. Y la falta de autonomía económica tiene que ver con la falta de oportunidades en la generación de empleo. En un contexto en donde se está buscando flexibilización laboral, desregulación de las relaciones laborales, es decir, el esquema principal en que se mueven los viejos programas que quieren, digamos, promover alguna lógica en el empleo, tiene que ver con desregular las relaciones sindicales, con desproteger al trabajador, con reducir, porque siempre se habla de los costos laborales, ¿no? En ese contexto, lo que sucede es que la asimetría y quien más se perjudica son las mujeres. Con énfasis efectivamente en la oportunidad para las mujeres, no, y con énfasis en la pequeña y mediana empresa y la MIPE y la PYME menor. Te digo porque, digamos, aquí hay un contingente gigantesco de las mujeres, ¿no? En el comercio ambulatorio están las mujeres, en otros sectores del empleo como el trabajo de los cuidados y del servicio doméstico y de las trabajadoras del hogar, el 95% son mujeres. Entonces, estos temas más específicos, no el laboral genérico, sino el laboral específico para mujeres y para MIPES, que es particularmente interés de ese programa, es un programa que no está. Y hay un gran vacío que te encuentras, es decir, este tema de la autonomía en términos políticos, el tema de la alternancia de género, el tema de la paridad, el tema de más participación de las mujeres en la política, es un gran ausente en la mayoría de los planes de gobierno. Pero en términos de propuestas, ¿no es cierto?, en adelante, cómo generar esa institucionalidad, qué hacer para o hacer sostenible o para hacer lo que no se está haciendo en esta materia. ¿Hay algo que a ti te parezca relevante que has encontrado en algunos planes o no? Sí, claro que sí. A partir justamente de los déficits, se requieren propuestas más articuladas. Si uno compara los planes de gobierno en materia económica, en materia de diversificación productiva, por ejemplo, encuentra una mayor articulación. Esto efectivamente, esa política más integrada se encuentra en el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017. Lo encuentras ausente en los planes. Los planes grandes de rectoría frente al conjunto de los temas, trata, tráfico de personas, violencia, por supuesto, no los encuentras integrados dentro de los grandes planes de política que se tienen. Recordemos que el Perú tiene hoy día planes nacionales de igualdad de género desde el 2010, desde el 2000 hasta el 2010, y en el 2011 ya se planteó un Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017,
muy pocos son los que se plantean actualizarlos hasta el 2021. ¿Y cuál es el gran ausente que ninguno de los 17 planes aborda? Acá ninguno, digamos, ha reflexionado en un tema sensible, que tiene que ver con que necesitamos más recursos y menos discursos, porque el papel lo aguanta todo. Porque el peso económico que tiene el Ministerio de la Mujer en esos momentos dentro del presupuesto público es de 0.25%. Claro, es marginal en términos de lo que es absolutamente otros... marginal. Sí. Se le quitó en el año 2012 82% de su presupuesto para crear el MIDIS. Pero no solamente, si bien es cierto, fue avanzando progresivamente, 2012, 2013 hasta el 2015, hoy la realidad es diferente, es decir, al Ministerio de la Mujer se le incrementó 0.85%, mientras el presupuesto público nacional creció en 6.6%. Eso te habla de que no fue prioritario. ¿Cuál calculas tú, porque además has sido ministra del sector, debería ser, en las condiciones que tiene el país, un presupuesto razonable para sacar adelante una política coherente en este Por lo menos este 0.25%, duplicarlo progresivamente hasta llegar a 1.5%. Porque además estamos ante un problema. Si bien es cierto, el Ministerio tiene un mandato de transversalidad, y es decir, el sector educación tiene que invertir en asuntos de género, y el sector salud, y el sector justicia, y así sucesivamente, los reportes que nos presenta la Defensoría del Pueblo acreditan, con estadística en la mano, que las acciones de género de los otros ministerios han gastado 0.7%, y que los gastos de género en los 25 gobiernos regionales han gastado 1% en la política de igualdad. Ahora, pero eso tiene que ver con el poco interés que tienen los sectores con el tema, pero también la debilidad del ente rector. Hay un déficit que, si bien es cierto, avanza en formulación de lineamientos, de indicadores, de mecanismos de seguimiento, efectivamente no logra concretar volúmenes más significativos en esa transversalidad para que el Estado no lo pueda medir en 0.7% y los gobiernos regionales no lo puedan medir en 1%. Ahora, no es falta de recursos en esos espacios, sino efectivamente no hay un lineamiento que adecue esa transversalidad a cada sector. Lo que se ha avanzado en educación, por ejemplo, con la erradicación del analfabetismo femenino es nada, y tenemos indicadores regresivos. No encuentras incluso en los planes de gobierno, si bien elementos fundamentales son los de educación y de salud, efectivamente el tema de combatir, erradicar, reducir por lo menos analfabetismo femenino, que llega al 25% todavía en algunos departamentos. Es decir, la tasa nacional ha bajado significativamente, ha bajado a 6.5, entre 6 y 7 se ha movido la tasa en estos años. Sin embargo, ¿en algunas hace 25? Tenemos, por supuesto, en Apurímac tenemos hasta 25%, en el sector salud tenemos un 17% de embarazo adolescente de 12 y 13 años, que tendría que ser una agenda fundamental. Y tenemos en el caso de Pucallpa índices que superan el 30% del embarazo adolescente de niñas de 12 y 13 años, que implicarán reproducción de pobreza. Eso no está en los planes. Eso no está en los planes. Y este gran ausente presupuestal específicamente para el sector no existe en ninguno de los 17 planes. Ahora, en ambos casos debería llamar la atención y ponerse y sentarse en plantear algunas políticas, no siendo las mujeres mayoritarias del... El Perú tiene 15.545.000 mujeres, y efectivamente no incluir en los planes de gobierno a las mujeres es un gran ausente, en términos incluso de ciudadanos con ejercicio al voto. Y a nivel de votación son más las mujeres que votan que los varones. Ahora, ¿y por qué crees que no pasa eso? Es decir, ¿por qué lo que es racional en una reflexión de esa naturaleza no lo es para lo que hacen los políticos? Estamos ante problemas más estructurales, es decir, hay medidas que son menos transformativas, como el tema de atender a la mujer en su calidad de víctima. Y por eso atiendes a víctimas, a la violencia doméstica. Es una cosa muy importante, porque ya el tema de la violencia dejó de ser un asunto privado. Hoy día hay un nivel muy importante en ese tema de sensibilización social, pero no estamos ante los temas más transformativos. Los temas más transformativos tenían que ver con derechos, con la mujer como ciudadana, con ejercicio de derechos, con disputar el poder, con disputar la condición pública.
la conducción pública, el ejercicio de los altos cargos de poder decisorio. Entonces está en cuestión el poder. A nivel municipal, no en el ámbito de las alcaldes o alcaldesas, sino de Las regidoras regidoras. y de miembros de los consejos regionales, se ha avanzado un poco. Por supuesto Pero no que hay, sí. salvo una presidenta regional. A eso iba, pero ¿no? digamos, esas leyes regionales y alcaldistas, o sea, concentran el poder en la principal autoridad. Sí, pues. Y tenemos una presidenta regional de 25. Me preguntan, ¿pero siempre fue así? No, nunca fue así, porque nosotros hemos tenido 4 presidentas regionales. Hemos tenido en Tumbes, en Moquegua, en Apurímac y en Huánuco. Sí. Hemos llegado a tener 4 presidentas regionales, por lo tanto las cifras son regresivas cuando solo está Yamila Osorio en Arequipa. Y a nivel de alcaldesas provinciales y distritales no superamos el 2.5%. Donde tenemos la masa crítica es en las regidoras, en donde se ha crecido significativamente, superando la cifra de un 28%, acercándote ya a la cuota, pero siempre entendida la cuota como piso. Muy bien. Aida, muchísimas gracias por haber venido a darnos esta mirada tan interesante sobre lo que hay en los planes en este tema, y con eso haber esbozado también un poco la ruta a seguir más o menos para tratar de revertir eso que ahí con claridad se nota todavía como déficit, ¿no? Claro que sí. Muchísimas Yo gracias. les invito a Sí. visitar, no por propaganda, Sí. sino por dar un servicio, mi Facebook, que es Aida Mocha García Naranjo, Ah, tiene colgados los 17 planes de género, mm. para todos aquellas y aquellos que quisieran revisarlos y poderlos circular, analizarlos y efectivamente hacer de estas 3 semanas por lo menos un mínimo de debate, que también los que organizan los debates, yo he visto los foros publicados en los periódicos, Sí. han habido muy importantes. Pero no plantean Las ese mujeres tema. no existen. Sí, pues, sí. ¿No? Efectivamente, muchísimas Un gracias. cambio sin las mujeres, digo yo, siempre posible. será un cambio a medias.